Hola, soy la ingeniera Valeria Sparvoli y en este video les voy a presentar algunos conceptos básicos sobre movimiento oscilatorio. Dentro del movimiento oscilatorio comenzamos el estudio del movimiento armónico simple, que en adelante abreviamos MAS. Un objeto tiene un movimiento armónico simple cuando éste queda descrito en función del tiempo por una única función armónica seno o coseno. Este esquema es la representación icónica que utilizaremos para el estudio del movimiento de un objeto unido a un resorte, pero en dirección horizontal. Como ustedes observan, consta de un resorte que actúa como oscilador armónico, no es cualquier resorte, en adelante ahora explicaré de qué se trata, con dos extremos, un punto fijo y el otro unido a un bloque de masa m que se estudia bajo el modelo de partícula y que apoya sobre una superficie con la cual no tiene fricción. El sistema oscila dentro de un intervalo con dos puntos fijos denominados respectivamente extremo inferior y extremo superior. Puesto que el movimiento es rectilíneo, se asigna una coordenada X de posición para designar a estas. Del intervalo de oscilación se toma el punto medio al que se le asigna el cero de la escala del eje X. Ese punto se reconoce como punto de equilibrio o posición de equilibrio. El extremo superior se denomina A por amplitud y por simetría el extremo opuesto menos A. Para el estudio de la dinámica del movimiento comenzamos con el diagrama de cuerpo libre, tomando como primera situación aquella en la cual el bloque tiene un movimiento dado por ese vector v velocidad hacia la derecha. El primer par acción-reacción es el peso, fuerza que es ejercida por la Tierra. Luego tenemos la fuerza normal ejercida por la superficie de apoyo, siendo en este caso esta la única fuerza que realiza la superficie de apoyo, ya que dijimos en el inicio que no hay fuerza de fricción. Y por supuesto la interacción que tiene con el propio resorte. La fuerza que le ejerce el resorte se llama fuerza restauradora, FR de restauradora. Se denomina así porque es una fuerza que tiende a llevar al sistema siempre al punto de equilibrio, oponiéndose al movimiento. La otra situación es aquella en la cual el bloque tiene un movimiento en sentido inverso, es decir, hacia la izquierda. Por supuesto que el peso y la normal no varían, y la fuerza restauradora lo único que hace es invertir su sentido. En este sistema mecánico bloque-resorte, el movimiento periódico que tiene responde a la ley de Hooke, según la cual la fuerza restauradora es proporcional a la posición del objeto relativa a la posición de equilibrio. En realidad este vector fucsia es el vector desplazamiento, pero como su origen siempre se encuentra en el punto de equilibrio, coincide con el vector posición. Es de observar que estos dos vectores son paralelos, por lo tanto son proporcionales, pero siempre de sentido opuesto. Como la ley la trabajamos a partir de sus componentes, la ecuación que representa la ley de Hooke para este movimiento rectilíneo en el eje X es fuerza restauradora igual a menos K por X, donde K es la constante del resorte. Con lo visto hasta ahora, nos remitimos a la segunda ley de Newton, según la cual hay que sumar las fuerzas aplicadas al objeto. Se evidencia de la suma de estas tres fuerzas que el peso y la normal en esa suma se anulan, quedando la fuerza restauradora como fuerza neta o resultante. Entonces, por un lado,
tenemos la ley de Hooke, según la cual, en su forma escalar, la fuerza restauradora es igual a menos K por X. Por otro lado, esa fuerza restauradora en la dirección X es la fuerza neta, porque es la resultante. Y por segunda ley de Newton, la fuerza neta, teniendo en cuenta que en su forma escalar, en este caso trabajamos solo en la dirección X, es la causa de que la masa m del bloque acelere. Relacionando estas dos ecuaciones, nos queda una de la forma masa por aceleración igual a menos K por X, que es la que nos va a permitir la descripción del movimiento armónico simple para una sola partícula. Entonces, partiendo de la ecuación m por a igual a menos K por X, se reemplaza la aceleración por su definición, derivada segunda de X con respecto al tiempo dos veces, y luego se aplican las leyes fundamentales del álgebra, en este caso dividiendo miembro a miembro por m, ya que es distinta de cero, o lo que ustedes dirían en una forma más sencilla, m se pasa dividiendo al segundo miembro, quedando la expresión que está ahí recuadrada. Esta expresión recibe el nombre de ecuación diferencial de segundo grado homogénea a coeficientes constantes. En realidad hay otras formas de expresarla, pero yo les voy a explicar la propuesta por la bibliografía, según la cual ustedes ahí pueden observar que más allá de este coeficiente K sobre M y del signo menos, que en definitiva implica algo opuesto, en realidad lo que se busca es una función x de t, que es la solución de esta ecuación diferencial, cuya derivada segunda sea igual a ella misma. Y esta propiedad la tienen las funciones trigonométricas seno o coseno periódicas. En este caso, la solución de esta ecuación diferencial es la función x de t igual a por coseno de omega t más delta, si solo si se cumple que omega cuadrado es igual a k sobre m. Entonces, lo que necesitamos ahora es la representación matemática para este modelo partiendo de esta ecuación. Es necesario ahora dar significado físico a los parámetros. X ya habíamos dicho que es la coordenada de posición y es variable en el tiempo. A es la amplitud del movimiento y en valor absoluto, es decir, más allá del signo positivo o negativo que tiene, en realidad representa el valor máximo que puede tomar la coordenada X. Con respecto a la igualdad omega cuadrado igual a K sobre M, omega es la frecuencia angular de la oscilación. Y es importante señalar que esta ecuación es la condición de oscilador armónico. Vale decir que de todos los resortes que hay, no todos se comportan como osciladores armónicos, sino solamente aquellos para los cuales K, la constante de resorte propia, sobre M, que es la masa de la partícula que tienen en uno de sus extremos, ese cociente sea igual a omega cuadrado. El análisis de la función periódica x de t igual a por coseno de omega t, no colocamos el más delta porque delta es la constante de fase, pero para este análisis la asumimos 0, tiene como representación gráfica una función coseno. En este gráfico, t minúscula es la variable independiente tiempo y x, que es la coordenada de posición, se coloca en el eje de ordenadas en un gráfico coordenado cartesiano, pues es la variable dependiente. Dado que la gráfica corresponde a una función coseno y delta se asume 0, para el tiempo t igual a 0, que es el instante inicial, el coseno vale 1 y por lo tanto x toma su valor máximo a. Se hace notar que se designa con T mayúscula al período de este movimiento.
Derivando x en función del tiempo se obtiene la ecuación de la velocidad v de t, quedando esta igual a menos a por omega por el seno de omega t. Se trata de una función seno, es decir, que para t igual a 0 el seno vale 0, por lo tanto la gráfica comienza desde este punto de origen, pero el menos genera en la gráfica original del seno de omega t una simetría respecto del eje de abscisas, comenzando entonces para los sucesivos valores de t en forma decreciente. Finalmente, derivando una vez la ecuación de la velocidad o dos veces la ecuación de x, se obtiene la aceleración a de t igual a menos a por omega cuadrado por coseno de omega t, cuya gráfica es la que ustedes observan. Estas funciones vistas se denominan periódicas, pues en ellas justamente hay un período, que en este caso designamos con la letra T mayúscula, y representa el tiempo que tarda este sistema mecánico en cumplir con una oscilación. Por otro lado, desde el análisis matemático, una función es periódica cuando se cumple que x de t es igual a x de t más el período. Nuestro x de t es igual a a por coseno de omega t. Para obtener x de t más el período, reemplazamos en la expresión anterior el t minúscula variable independiente por t más el período. Y se obtiene esta otra igualdad. Puesto que x de t, o sea es igual a x de t más t, o sea este otro primer miembro de esta segunda igualdad, queda entonces que los segundos miembros también son iguales. En esta última expresión se distribuye dentro del corchete el omega con el paréntesis, quedando entonces la expresión de esta manera. Y en definitiva, esta igualdad nos está diciendo que este término omega t es el período de oscilación. Por si ustedes no lo recuerdan, el gráfico que allí figura está indicando que en la función coseno el período es 2pi. Entonces, omega por t mayúscula queda igual a 2pi, de donde omega, la frecuencia angular, es igual a 2pi sobre el período. Pero sabiendo también que 1 sobre el período es la frecuencia f de oscilación, también se cumple esta última igualdad. De lo último dicho se rescata, por un lado, que omega cuadrado igual a k sobre m es la condición de oscilador armónico del resorte. Por otro lado, omega es igual a 2pi por la frecuencia, de donde la frecuencia f de oscilación es omega sobre 2pi. Formando un sistema de ecuaciones y operando, llegamos a esta última expresión que nos dice que la frecuencia f de oscilación es igual a una constante que es 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de k sobre m. Se tienen dos sistemas masa-resorte idénticos, lo que significa dos bloques de la misma masa con dos resortes del mismo k, pero con diferentes amplitudes de oscilación. Y lo que se desea es comparar sus respectivas frecuencias. La pregunta es, ¿la frecuencia de oscilación de cada uno es la misma o es distinta? Sabiendo que esta es la ecuación de la frecuencia f y viendo que k y m son iguales, podemos deducir que la frecuencia de oscilación que tienen también es igual, porque efectivamente en esta expresión ustedes pueden ver que la amplitud no aparece. Esto nos lleva a concluir que en un movimiento armónico simple, la frecuencia y el período no dependen de la amplitud. En esta comparación, la frecuencia de oscilación es la misma para ambos sistemas, pero la velocidad no. Esto se puede ver
tanto desde la ecuación, que la velocidad sí depende de la amplitud, como desde los gráficos. Si se tienen los dos sistemas anteriores de la situación o ejemplo anterior con amplitudes de oscilación diferentes, por ejemplo, una al doble de la otra, para un determinado instante, uno de ellos, el de mayor amplitud, tiene que tener mayor velocidad de oscilación. En realidad, este es un concepto más allá del modelo matemático bastante intuitivo, porque si un sistema oscila en un intervalo mayor, necesita ir más rápido para recorrerlo en el mismo tiempo. Con respecto a los gráficos de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo, es importante su interpretación física. Constante inicial t igual a 0, aquel en el cual la partícula se encuentra en x igual a a, es decir, en la amplitud máxima. En ese único instante la partícula se detiene y se encuentra en reposo, por lo tanto el puntito azul, que es vector nulo, representa la velocidad en ese único instante. Y en ese mismo instante la aceleración que está vinculada a la fuerza neta y a su vez a la fuerza restauradora que tiende a llevar la partícula hacia el punto de equilibrio, tiene una componente negativa. Por lo tanto, en la representación gráfica, en t igual a 0, la posición x es el punto máximo A. En ese mismo instante, la velocidad en un gráfico vt es 0, y en ese mismo instante, en un gráfico aceleración-tiempo, la aceleración es negativa. Cuando la partícula pasa por el punto de equilibrio, en ese único instante la aceleración es vector nulo, representada por el puntito verde, mientras que la velocidad no. En este caso es un vector dirigido a la izquierda con componente negativa. Eso ocurre en un tiempo igual a un cuarto del período, t sobre 4. En ese instante, la posición x es igual a 0, la velocidad en física no se estudia exactamente igual que en análisis matemático. En análisis matemático, desde la gráfica dt, ustedes dirían hay un mínimo. En física se estudia el signo por un lado, que en este caso es negativo, y luego el valor absoluto de la misma, que es un máximo. Es decir, la velocidad en valor absoluto toma su valor máximo. Y la aceleración es 0. En el gráfico AT, la flecha verde es quien lo indica. La posición de máxima compresión se alcanza en un tiempo igual a la mitad del periodo, t sobre 2. Allí en los gráficos xt, vt y at vemos que x toma el valor menos a, la velocidad toma el valor 0 y la aceleración positiva toma su valor máximo. Se pide ahora que analicen ustedes qué ocurre en la otra mitad del periodo, es decir, cuando el resorte regresa hacia la derecha pasando por el punto de equilibrio y volviendo a la posición original. Pasamos ahora al análisis energético de este movimiento. Partimos de la ecuación que en mecánica utilizamos como principio de conservación de la energía. El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Recordamos que las fuerzas que actúan sobre nuestro bloque son esas tres. Por un lado tenemos la normal. La fuerza normal es perpendicular al desplazamiento en todo momento de este movimiento. Por lo tanto, su trabajo es 0. Ahora tenemos las otras dos fuerzas, la restauradora y el peso. Ambas son fuerzas conservativas. Eso significa que al no haber fuerza de rozamiento en este problema, en esta situación particular, no hay fuerzas no conservativas. Por lo tanto, el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0, quedando esta última expresión que indica que la energía mecánica se conserva. En este caso particular, el peso también
tiene un trabajo nulo, porque en todo momento es perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, la única energía mecánica presente tiene forma de energía cinética, por lo obvio que ustedes pueden ver en la animación de abajo, y la energía potencial, que es elástica, y vamos a representar con la letra U. Estos gráficos y esta ecuación sintetizan algunos de los conceptos que he desarrollado hasta acá. Ahora, recuerden ustedes que si queremos calcular el trabajo de una fuerza variable, es necesario plantear una integral definida entre dos extremos de integración, en este caso, solamente de la componente Fx de la fuerza. Como la fuerza variable acá es la fuerza restauradora, se reemplaza Fx por su expresión equivalente menos k por x. El extremo inferior de integración es el punto de equilibrio cero de la escala y el extremo superior, que lo he resaltado en fucsia para que se entienda el concepto, resulta una posición x genérica de la partícula. Ahora se opera con esta integral, menos k es una constante, por lo tanto sale fuera de la integral, y la integral de x diferencial x es x cuadrado sobre 2. Es una integral definida, por lo tanto se resuelve entre los extremos 0 y x, puesto aquí en fucsia. Se aplica la regla de Barrow, entonces se reemplaza el extremo superior en el lugar, este extremo superior en el lugar de la variable independiente en la primitiva de la ecuación, quedando menos un medio de k por x cuadrado, menos, por regla de Barrow, sustituyendo x por 0 queda menos 0, que directamente no se escribe. No es necesario. Entonces, esta expresión, trabajo de la fuerza restauradora menos un medio de k por x cuadrado, es la que nosotros estábamos buscando. Por otro lado, recuerden ustedes que lo vimos en su momento, que el trabajo de una fuerza conservativa, en este caso se plantea para la fuerza restauradora, es igual a menos la variación de energía potencial, que en este caso es U porque es energía potencial elástica. Como se supone cero la energía potencial elástica inicial, entre esta expresión desarrollada y esta otra ecuación, se llega a la conclusión de que la energía potencial elástica toma la forma un medio de k por x cuadrado. Entonces la energía total para el movimiento armónico simple resulta de la suma de la energía cinética más la potencial elástica. La energía cinética del bloque de masa m se obtiene de la expresión un medio de m por b cuadrado. B cuadrado se reemplaza por su expresión equivalente, omega cuadrado por a cuadrado por el seno cuadrado de omega t más delta. U tiene la forma un medio de k por x cuadrado. También se puede reemplazar x cuadrado por su expresión equivalente, pero este análisis está en la bibliografía y yo acá lo quiero hacer un poquito más intuitivo. Queremos ver cuál es el valor máximo que puede tener la energía cinética. Un medio es constante, m es constante, omega cuadrado es constante y a cuadrado es constante. Por lo tanto, solo es posible obtener el valor máximo de energía cinética cuando el seno toma, la función seno toma su valor máximo, que es 1. 1 al cuadrado es 1 y omega cuadrado es k sobre m. Por lo tanto, el valor máximo de energía cinética es un medio de k por a cuadrado. Ahora vayamos al valor máximo que puede obtener U. ¿Cuándo se da eso? Cuando x toma su valor máximo, que es el de la amplitud. Es decir, que la expresión del valor de U máximo
es idéntico al de energía cinética máxima, de donde se deduce que la energía total es un medio de K por A cuadrado para un sistema resorte-bloque, para el sistema mecánico en estudio. El esquema abajo muestra el análisis que se hace de las energías parciales o de los valores parciales de energía cinética y potencial y también de la energía total en algunos instantes particulares del movimiento de este sistema. Por ejemplo, cuando está en el punto de equilibrio, la única energía que tiene el sistema es la cinética y esa es la total, en el punto de compresión máxima, en el punto de elongación máxima. Se deja para ustedes que hagan el análisis de instantes intermedios y completen también el análisis de este cuadro o gráfico que está en la bibliografía. Por su parte, un oscilador es amortiguado cuando sí hay fuerzas de fricción presentes. Se hace entonces el planteo de una ecuación diferencial que aquí no está porque no es tema de estudio en este video, pero para que ustedes vean que con un análisis similar al anterior, pero cuando sí intervienen fuerzas de fricción, se llega a una expresión x de t para estudiar el movimiento en la cual pueden observar que además de la función trigonométrica coseno, que es periódica, aparece multiplicando otra exponencial. Esto significa que la función coseno no es la única que permite estudiar las posiciones x en cada instante, que era la definición inicial que se le dio al movimiento armónico simple. La representación gráfica de x en función del tiempo es la que se muestra acá, en donde esta función exponencial de base e en valor absoluto, representada mediante la línea punteada azul, es la que actuaría como límite dentro de la cual se producen las oscilaciones. En esta animación se comparan las oscilaciones de un oscilador armónico, que es el de color negro, y un oscilador amortiguado, que es el de color azul. En un gráfico posición-tiempo se puede observar que el oscilador armónico siempre mantiene la misma amplitud de movimiento, mientras que el oscilador amortiguado la va reduciendo en el tiempo. El único motivo por el cual se introducen estos conceptos del oscilador amortiguado es para que ustedes puedan terminar de comprender el comportamiento de un oscilador armónico. Con esto cerramos esta primera parte.